Buenas tardes, buenos días, dependiendo en qué momento nos estén escuchando, a todos y a todas y a todes. Mi nombre es Hernán Palermo, soy investigador aquí en Argentina de CONICET y docente en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Soy antropólogo y soy compilador de este librito que estamos presentando que se llama El cotidiano del trabajo, estudios de antropologías del trabajo en Argentina. Aquí podemos ver la tapa, así que que hemos producido. Bueno, ¿de qué cuenta este libro? Este libro primeramente es, podemos decir, una producción colectiva de un equipo de trabajo de antropólogos y de antropólogas que versa sobre distintos universos de trabajo, de trabajadores y de trabajadoras, podríamos decir diversas inserciones del mundo del trabajo en el capitalismo contemporáneo. El texto se llama El cotidiano de trabajo porque lo que intenta focalizar es en poder abordar desde la perspectiva de los actores esa cotidianidad, esos sentidos acerca del trabajo, las autoclasificaciones, es decir, cómo se experimenta los distintos universos de trabajo que aquí están en este libro compilado. El texto tiene diversos casos en distintos ambientes laborales, podríamos decir, trabajadores mineros, trabajadores de actividad forestal, trabajadores en ámbitos de la ciudad. Aquí tenemos trabajadores taxistas que conducen en la ciudad de Buenos Aires, trabajadores vinculados con las tecnologías digitales, es decir, distintos ambientes y ámbitos de trabajo desde una perspectiva de estudios de caso. Lo otro interesante para decir de este libro, podemos decir que también aborda de distintas dimensiones los estudios de caso, podemos decir de la dimensión de género, de edad, nacionalidad, la cuestión de la tecnología también se constituye como un elemento central, y los estudios de caso en distintos ámbitos laborales nos permite decir algunas cuestiones. Entre esas cuestiones que nos permiten plantear es que encontramos desde ya formas novedosas de organización del trabajo en el capitalismo contemporáneo, en el capitalismo, podríamos decir, atravesado por las políticas neoliberales. Encontramos formas novedosas de organización del trabajo, por ejemplo, en los ámbitos de software, de tecnologías, pero también encontramos formas de trabajo, continuidades, formas de organización del capitalismo históricas, incluso continuidades de ámbitos laborales con características casi, podríamos decir, del siglo XIX, como son, por ejemplo, los trabajadores forestales. Con lo cual encontramos una variedad de casos de estudio bien diverso, bien interesante, que nos permite pensar y componer de alguna manera un mapa en la Argentina de los estudios del trabajo a partir de la lectura de este librito que aquí les presentamos. Así que bueno, sin más, le paso las palabras a algunos de los compañeros y compañeras que están aquí presentes. Bueno, mi nombre es Lautaro Clemanzó, soy becario postdoctoral del CEIL CONICET, del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, aquí en Buenos Aires. Y bueno, a lo largo de este libro fuimos pensando distintas problemáticas, a la vez que eran casos entre sí heterogéneos, como bien comentaba Hernán, por una diversidad de trabajos y lugares de trabajo que abarcan distintos sectores productivos de la Argentina. Pero a la vez tratamos de reflexionar sobre los puntos que tenían en común, ciertos aspectos que podemos analizar y transversalizar a lo largo de diferentes capítulos, formas en que se experimenta el trabajo y cómo adquiere su cotidianidad en la actualidad. En este sentido, bueno, fuimos realizando un trabajo en conjunto, de reuniones grupales, para poder plantear nuestros casos particulares y a la vez compartir aquello que unía a nuestros sujetos de estudio en sus problemáticas. Bueno, la cocina de este libro tuvo un aspecto particular por el contexto en el cual fue llevado a cabo, ¿no? Fue a lo largo del año 2021, el año pasado, y durante el contexto global de la pandemia, que acá en la Argentina también se expresó, ¿no? Así que tuvimos que sortear distintos obstáculos para poder llevar a cabo un proceso de reflexión conjunta,
que nos vinculara sincrónicamente entre nosotros. Entonces, bueno, fue un proceso bien particular que pudimos abordar a lo largo del año. No sé si alguien quiere... Sí, yo quiero decir algo rompiendo con la formalidad de la reunión aquí presente, que que ahí que decía Lautaro, lo que nos permitió producir este libro es producir un ámbito de encuentro también entre nosotros y nosotras, ¿no? En el medio de la pandemia, en un momento muy difícil, en un momento donde todos estábamos en nuestras casas y no podíamos salir, o se puede salir muy poco, bueno, el encuentro de poder producir este libro en ámbitos abiertos, todos con barbijos, con todos los protocolos de salud que estaban imperantes en aquel momento, también nos permitió producir un ámbito de encuentro y de acompañamiento también de ese momento tan difícil que fue la pandemia. Con lo cual, la pandemia, además de los casos de estudios, la pandemia atraviesa toda la producción de este libro y constantemente está omnipresente en cada uno de los casos aquí plasmados. Sí, para mí, bueno, soy Verónica Casas, soy antropóloga social, doctoranda en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET. Y bueno, nada, me parece que un poco, siguiendo la línea que lo que decía Hernán y Lautaro, un poco el libro vino a romper el aislamiento, no solo en términos de la pandemia, digo, y que poder encontrarnos, sino también lo que tiene que ver con el aislamiento en las investigaciones. En general, siempre uno investiga o una investiga de forma aislada, en soledad, más allá de que tiene acompañamiento de su director, etc. Pero me parece que este libro lo que tiene bastante característico es que en ningún momento se pensó en soledad. O sea, desde el planteamiento del tema, problema de investigación, de qué iba a versar cada capítulo, desde las primeras preguntas que nos hicimos, en cada capítulo se hizo de manera colectiva, ¿no? Y en cada reunión íbamos con algo escrito y eso lo debatíamos, y creo que está bueno porque cada capítulo, si bien tienen autorías individuales, pasó por la mirada de todos los compañeros y compañeras que conformamos el libro, y que no es meramente una recopilación de capítulos, sino que tiene que ver con un trabajo colectivo de verdad, donde, por ejemplo, en el caso que yo escribí el capítulo, lo fueron leyendo, me fueron haciendo aportes que sin esos aportes no hubiesen tenido este resultado final, y eso me parece que es bastante valioso, ¿no? De poder romper este aislamiento, tanto en términos de la producción, ¿no? De cuando nos juntábamos, de poder hacer estos encuentros, digo, también de pensar la investigación en aislamiento, que algunos capítulos fueron durante la pandemia, entonces cómo sortear estos desafíos metodológicos de poder investigar en pandemia. Pero bueno, más allá de eso, lo que tiene que ver también este libro es lo colectivo de poder poder escribir colectivamente. Eso también creo que es un plus y es un proceso bastante satisfactorio que creo que es el fuerte de este libro. Sí, en ese sentido, bueno, me presento, soy Denise Krafki, becaria doctoral del Centro de Estudios de Investigaciones Laborales. En ese sentido también vimos como esta oscilación constante entre la presencialidad y lo virtual, ¿no? Como de repente las tecnologías digitales, digo, las reuniones virtuales que tuvimos en un inicio fueron como la punta de lanza de este libro para después, cuando el aislamiento ya nos permitía encontrarnos de manera física, poder también estrechar nuestras discusiones en presencialidad, ¿no? Con todos los recaudos habidos y por haber, de encuentros en bares con barbijos, con alcohol en gel, digo, todas estas cuestiones que hemos vivido a lo largo de la pandemia y que se han vivido en todas las partes del mundo, también fueron como parte constitutiva de la dinámica de construcción de este libro y que no nos fueron ajenas, no solo en el momento de escritura, sino también en el momento de hacer trabajo de campo para cada una de las investigaciones, con lo cual también vivimos ese híbrido de virtualidad, presencialidad que nos atravesaba en la cotidianidad laboral propia, digamos, nuestras como investigadores e investigadoras, y también frente, digamos, a cada uno de los estudios de caso que se presentan en este libro. Tomo la palabra yo también. Rocío Santarcieri es mi nombre, de Argentina, licenciada en Antropología reciente, de la UBA.
Algo que también me gustaría rescatar en este trabajo colectivo que estaban comentando los compañeros es el espacio de formación que fue el hacer este libro. Para mí, que yo estaba saliendo de terminar mi etapa en el grado de la carrera, para mí fue un espacio efectivo de formación, aprender a escribir y a pensar, a analizar, con muchísima riqueza de poder salir de mi tema de estudio y poder aportar un montón de perspectivas, capaz de otras perspectivas sobre el trabajo y ampliar mi conocimiento sobre el trabajo de forma conceptual. Aprendí muchísimo a cómo es escribir, el arte de escribir, el hacer del científico con en el espacio de formación de este libro. Hola, ¿qué tal? Perdón que no, ahora esto las tengo que cortar porque acá hay mucho ruido, por eso no estaba diciendo nada. Soy Julieta Bramuglia, maestranda, casi magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural en la Universidad Nacional de San Martín. Y un poco para retomar lo que dijeron mis compañeros y anclar esta cocina de la investigación con cómo impactó en cada uno de los trabajos de campo. También ahí hay un hilo conductor muy grande que entendimos de entrada que estaba ahí, que tenía que ver con cómo hacer trabajo de campo en pandemia, cómo habían sido las experiencias de cada uno y cada una en ese trabajo, y comparar diferentes perspectivas a la hora de abordar las dificultades que implicaba no verse el cara a cara con nuestros actores de investigación, cómo analizar los resultados, explorar técnicas de investigación que por ahí no son tan usuales, que tenían que ver con las tecnologías, el Facebook y otras redes sociales. Entonces ahí también hubo un hilo conductor muy importante que tenía que ver con socializar las técnicas de investigación, y poder ponerlas en valor y utilizarlas como hilo conductor a lo largo de todo el libro. O si algo, allí levanto la mano. También otro de los valores que tiene el libro, el cotidiano del trabajo, un poco está plasmado en su título, es poder analizar, abordar, investigar los trabajadores, las trabajadoras de carne y hueso, como siempre decimos, sin terminar construyendo en la investigación entelequias abstractas a partir de la teoría. El valor que tiene es que partimos de la comprensión de esos universos de sentido de estos trabajadores y de estas trabajadoras para ir construyendo nuestros casos de estudios investigativos. Es decir, uno lee el cotidiano del trabajo y va a encontrar trabajadores y trabajadoras de carne y hueso. Experiencia de sujetos reales en sus vivencias en su mundo de trabajo. Y me parece que ahí vamos a encontrar trabajadores mineros, cómo se desarrollan los trabajadores forestales, cómo se desarrollan las trabajadoras y los trabajadores en la industria del software, los repartidores de Rappi, los trabajadores taxistas que investiga Julieta, las trabajadoras de casas particulares que investiga Vero Casas. Es decir, cuando nos vamos metiendo en los estudios de caso, vamos a ir metiéndonos en esas relaciones cotidianas, en esa cotidianidad laboral, en esos sentidos del trabajo, en cómo se perciben, en cómo se autoperciben, en cómo son mirados por otros, por otras. Es decir, nos metemos en esa, podemos decir, en esa experiencia vivida de esos trabajadores y esas trabajadoras, nunca sin perder de vista que son vivencias reales, de sujetos reales, de carne y hueso, como siempre decimos. Me parece que hay alguna de las potencias que en cierta forma entrañan este libro que estamos aquí presentando. Para cerrar, creo que lo único que nos queda es invitarlos a leer el trabajo colectivo que ya para exactamente, que estará disponible también para ver de forma digital, pero también de copias físicas. Y muchas gracias. No sé si mis compañeros quieren aportar algo más. La obra de tapa también, ¿eh? La obra de tapa, ahí está. Es importante e interesante. Todos dibujos hechos por un diseñador a mano para el caso de este libro. Muchas gracias. Creo que ya está. Voy a parar. Ahí va. El cierre fue